Y ya por fin, una vez ya concluidas todas las presentaciones, podemos ya dar la bienvenida al piloto de M-Sport para Bentley en la Blank Pain, porque además está en varias disciplinas del varios GT Challenge. Muy buenas noches, Andy. Hola, muy buenas. Por favor, si alguien quiere silenciar el micro, que estoy oyendo retorno. Andy, para quien no te conozca, ¿quién es Andy Suche? Bueno, pues Andy Suche es un apasionado de las carreras desde muy pequeñito, que empezó corriendo en karting y que bueno, se decantó por los monoplazas, que fue un poco el sueño que tuvo desde pequeñito. Y bueno, corrió la Fórmula 3, en el 2005 la ganó, luego en el 2006 las World Series by Renault, en la que estuvo luchando por el campeonato hasta la última carrera, y luego 2 años de GP2 para finalmente ganar la Fórmula 2 en el 2009. Aparte de esto, hablo ya en primera persona, que se me hace raro hablar de mí en tercera. Hice un test con Toyota Fórmula 1 en el 2006, después de haber ganado la Fórmula 3, y cuando gané la Fórmula 2 pues hice otro test con Williams en el 2009, donde fue el piloto más rápido en el Rookie Day en Jerez, y esto pues me abrió las puertas a firmar como tercer piloto el equipo Virgin Racing de Fórmula 1, el equipo que nació, digamos, de las manos de la mano de Richard Branson, y a partir de ahí pues ya me fui a los GTs y llevo 7 años compitiendo en GTs, primero con McLaren, he estado luego con Aston Martin, hice 2 carreras, y desde hace 5 años soy piloto oficial de Bentley y corro a nivel internacional, y este año hago 3 campeonatos. Eso es un poco, en resumidas cuentas, lo que dan 22 añs de trayectoria deportiva. No está nada mal, o sea, yo creo que estamos aquí todos bastante sorprendidos. Esteban, tú también querías hacerle una pregunta respecto a la cantidad de categorías en las que compite. Sí, no, mi pregunta va enfocada al trajín, ¿no?, que lleva Andy con todas las competiciones. Y yo te pregunto que ¿cómo haces para poder compaginar todas las competiciones en las que estás inscrito, ¿no? Porque son varias. Sí, este año hago 3 campeonatos. La suerte que tengo es que los 3 campeonatos están gestionados y dirigidos por la misma compañía, que es Stefan Rattel Organization, SRO, dentro, digamos, del marco de las Blank Pain, donde el campeonato, digamos, principal que hago son las Blank Pain Endurance Series, que es un campeonato de carreras de resistencia de 3 horas y 24 horas, como es el caso de las 24 horas de Spa. Y luego hago otro campeonato en América, que también es de SRO, que se llama World Challenge America, en el que corro 7 carreras que son más cortas, 2 pilotos en vez de 3, un formato de 1 hora y media. Y por otro lado también hacemos carreras largas que varían, ¿no?, entre 10 horas, 12 horas y tal, que empieza en Australia, en Bathurst, y termina en Kyalami, en Sudáfrica, ¿no? Y bueno, recorremos Japón, Suzuka, hacemos contabilizan también Spa, Laguna Seca, y como digo, pues eso, terminamos en Sudáfrica. Entonces, bueno, son 16 fines de semana, son muchas carreras, pero bueno, al final llevo compitiendo toda mi vida, estoy muy acostumbrado a los viajes, y lo importante es la pretemporada a nivel físico para trabajar duro, digamos, desde noviembre hasta febrero, y luego ya mantenerse, y lo mejor, como digo yo siempre, es estar subido al coche, que es el caso ahora. Llevo, no sé, 4 fines de semana seguidos de carreras. Lo que más echo de menos, como es normal, pues es a la familia, y bueno, he tenido una hija hace menos de 1 año, y tener a mi mujer y a mi hija pues es lo que más me duele de viajar, pero el resto lo hago encantado porque es mi pasión y mi trabajo, claro. Samu, también respecto a esto de competir y estar con el coche y competir con más gente, también querías hacer una pregunta, Andy. Sí, la verdad es que sí. A ver, compartir coche nunca es fácil. Si nos pasa en BlaBlaCar, imagínate en el alto nivel de competición. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener que competir con más coches, con más pilotos en el mismo coche?
Bueno, yo creo que lo mejor es precisamente la palabra que tú has utilizado, que es compartir, porque en la vida uno piensa mucho en sí mismo, pero poco en los demás, ¿no? Y en las carreras eso todavía ocurre más. Yo, como dije, vengo de los monoplazas, he corrido siempre por y para mí, y el equipo siempre ha girado en torno a mí, porque éramos 2 pilotos y por tanto no tenían que preocuparse de ahora que somos 6, por ejemplo, y que el foco de atención pues no lo tienen puesto en ti solamente. Entonces es importante el compartir, no solamente el coche, sino también información, incluso estilo de conducción. Si en algún momento dado a alguno se le atranca una curva o hay un circuito que no se le da bien, pues el echar un cable y el aprender, por supuesto, porque al final somos todos pilotos profesionales, el nivel es muy alto y no puedes estar siempre al 100%. Entonces, tener una persona que es uno de los mejores pilotos del mundo, porque en Bentley pues digamos que hay 6 de los mejores pilotos del mundo, no digo que seamos los mejores ni mucho menos, pero en nuestra especialidad pues digamos que estamos en la parte de arriba, pues te ponen siempre contra las cuerdas. Entonces si estás a 2 décimas sabes que no es el coche, ¿no? La excusa esta de es que el coche no va bien. Ya, pero si hay un tío que te mete con el mismo coche, ya no con tu compañero de equipo, no, es que es el coche del que tú te bajas. Te mete 2 décimas, está claro que tienes que trabajar en ello. Entonces es muy competitivo y a mí me gusta mucho, lo disfruto, es otra forma de competir y de ver las cosas, pero tiene su historia y creo que hay que valer para ello también. Y también, bueno, una seguidora en este caso nos dejaba una pregunta respecto a eso que comentabas, ¿no? Que en Bentley estáis, bueno, unos pilotos con gran calidad. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tener esa calidad o saber que tienes esa calidad? Bueno, lo mejor es que llegar a ser profesional en esta profesión precisamente es muy difícil. Cuando alguien dice, yo me dedico a los coches y tal, en España hicimos una vez con el diario Marca un análisis, ¿no? de cuántos pilotos en España vivíamos de las carreras. Es decir, un trabajo al final, ser profesional significa que te paguen por hacer tu trabajo, ¿no? Y muchos pilotos dicen, no, yo me dedico a los coches, pero en el fondo no cobran, sino todo lo contrario. Aportan patrocinadores o pagan porque su padre se lo puede permitir. En fin, hay 1000 casos, ¿no? Pero que nos dediquemos a ello en España, sacamos a 12 pilotos y con eso contamos a los que hacen rallies, o sea, no solamente circuito, a los que hacen el Dakar. En esa época pues hablamos de Nani Roma, de Carlos Sainz, por ejemplo, y tal, de los que estaban en Fórmula 1 como terceros pilotos también, es decir, Masgené, Pedro Martínez Larrosa y tal, y de los pilotos pues de GTs pues como Antonio García, como pueda ser yo, Miguel Molina o cualquiera de los que estamos compitiendo para alguna marca, ¿no? Que eso es lo que significa ser piloto oficial. Entonces, es muy bueno el poder llegar hasta allí, pero claro, lo difícil es mantenerse, como todo en la vida. Aquí hay muchísimos pilotos muy buenos, con mucho talento, que vienen de GP2 y que hoy en día ya no es como antes, que solamente había Fórmula 1 y nada más. Los pilotos ahora jóvenes ven que donde hay dinero y donde están las marcas es en los GTs. Entonces hay muchos que ya desde más jovencitos, con 20, 21 años, dicen, oye, yo a la Fórmula 1 no voy a llegar si no es con muchísimo dinero, me voy a ir a los GTs para probar suerte. Entonces están un par de años pagando y claro, son pilotos buenos, son pilotos rápidos y te pueden levantar el asiento. Entonces la presión, la parte mala es la presión constante de saber que si fallas o no tienes un buen año, pues te vas a la calle, claro. Y también, Mompo, estás hablando aquí de chavales jóvenes y de niños que quieren ir progresando y que ahora quieren llegar más hacia los GTs que hacia los fórmulas. Mompo, Diego, ¿me querías hacer una pregunta, no, respecto a eso? ¿Diego? Bueno, parece que no se le oye. Si no, ya le hago la pregunta. Pues básicamente era eso. ¿Qué les dirías a todos los chavales jóvenes, a todos los pilotos más jóvenes que nos estén escuchando, que para que quieran llegar a ser un piloto algún día, tú qué les dirías? Bueno, claro, depende mucho del tipo de persona que me pregunte, ¿no? A mí me mandan muchas veces por Instagram y por Twitter y tal mensajes chavales jóvenes que no tienen prácticamente ninguna experiencia en carreras y me preguntan cómo puedo ser piloto profesional.
la respuesta no es tan sencilla. O sea, al final el piloto profesional requiere muchísimos años de dedicación, ¿no? Entonces, no digo que sea imposible, ni mucho menos, pero todo el mundo sabemos que el automovilismo, en esta parte, yo creo que es una connotación un poco negativa, pues es un deporte un poco elitista. Es decir, hace falta tener apoyo. El apoyo te lo puedes buscar como he hecho yo cuando era pequeño, es decir, a través de patrocinadores, de contactos, de amigos de tu padre, de tu tío, de tu familia, del amigo, y ir juntando un poquito de dinero para poder correr. Pero no es un deporte como el atletismo, en el que te pones unas zapatillas y echas a correr. Que luego cada disciplina tiene un montón de cosas y dificultades, pero aquí está la añadida, que es el presupuesto. Entonces, lo primero que hago es animar a todo el mundo a participar en cualquier tipo de evento, ¿no? Desde carreras de cars de alquiler hasta carreras con amigos o cualquier cosa que les haga feliz, porque al final lo importante ya no es pensar en llegar a la Fórmula 1, porque eso, yo cuando corría en karting no lo pensaba, lo tenía como un sueño, pero no es como ahora que la gente ve a Fernando Alonso o a Carlos Sainz o a cualquiera de los que, digamos, puedan ver en la cúspide o la élite del automovilismo y digan, yo quiero ser como él. Ahora hay mucha gente que quiere ser Alonso desde los 9 años. Y esto yo creo que es un problema, ¿no? Porque crea muchísima presión al chaval de decir, tengo que llegar, ¿no? Y yo creo que lo importante es disfrutar del proceso. Entonces, mientras hagas lo que te gusta, sea con cars de alquiler, con cars de competición, con el car de un amigo de tu padre, con el car de un amigo tuyo, da igual, disfrútalo. Yo empecé con cars con un car de quinta mano, en un circuito perdido de la mano de Dios, rodando en lluvia con neumáticos slick porque no teníamos dinero para poner neumáticos de agua, dando vueltas y vueltas y vueltas y quemando gasolina, que es lo único que quemaba, porque el resto no teníamos para más, o sea, es la verdad. Y poco a poco, pues oye, fui haciéndolo bien y me fueron viendo y tuve la suerte de encontrar gente muy importante en mi trayectoria que me fue un poco, pues, guiando, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísima gente en España con muchísimo nivel y muy buena, entonces mi único consejo es que disfruten del proceso y que se asesoren y pregunten, y yo encantado, a mí me escriben y yo siempre contesto a las preguntas de chavales jóvenes, y si les puedo poner en contacto con alguien para poder empezar a correr, lo hago y por supuesto que en ese sentido todo lo que sea hacer cantera, feliz. Feliz, está claro. También tener contacto es importante con el ingeniero, y que se me olvidó presentar, Arturo. Muy buenas noches desde Extremadura. Buenas noches, chicos. Querías hacerle una pregunta sobre el tema contacto ingeniero-piloto. Sí, yo una cosa que siempre me gusta saber de los pilotos, y es, Andy, ¿qué se siente cuando trabajáis con un ingeniero nuevo? Es decir, llegáis a pretemporada y te dicen, mira, pues este año vas a tener un nuevo ingeniero. ¿Qué es lo más importante para un piloto con la confianza del ingeniero? Pues mira, como tú bien sabes, Arturo, siendo ingeniero, la conexión entre el piloto y el ingeniero es fundamental. Pero para eso tiene que haber confianza. Es decir, el piloto le tiene que demostrar al ingeniero que no se equivoca y viceversa. Cuando digo esto, tú sales a pista con un setup, con unos reglajes base, y el coche, pues no sé, tiene su viraje cuando sueltas el freno y te cuesta entrar al vértice, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. Le comentas este problema al ingeniero, el ingeniero te lo soluciona y a ti la solución te convence, es decir, notas una mejora y además el coche va mejor y además el tiempo es mejor. Entonces, esa mejora hace que el ingeniero sepa detectar que tú sabías lo que le pasaba al coche sin tener que mirar los datos. Hablo, Arturo, o sea, un tema te hablo muy de feeling, no tan de estudio analítico y tal, ¿no? Y tú, por otro lado, o sea, le has dado la información correcta y por otro lado has recibido un input del ingeniero que ha funcionado bien. Esta conexión, esta forma, digamos, de trabajar en la que hay una reciprocidad por parte de los dos, ¿no? Del piloto y el ingeniero, es lo que hace que una relación funcione bien. Si tú le dices al ingeniero, el coche se va de culo, y el ingeniero te baja a la altura de atrás, te pone más ala, te ablanda, o sea, te pone la barra estabilizadora más blanda, te empieza a cambiar el setup para que tú tengas más confianza en la parte trasera, pero en el fondo el problema no viene de atrás, sino que el coche gira demasiado bien, por ejemplo, sí, y le estás dando la información equivocada, pues claro, el coche no mejora, tú te frustras porque el coche no va mejor, pero en realidad no le has dado bien y el ingeniero también detecta
Cierto, cierto, cierto. Vale, y ya por último, antes de ir cerrando, Manu, tú también, ya aparte de todas las preguntas que le pudiste hacer en Monza, tenías también otra pregunta para hacerle, Arturo, perdón, la costumbre, a Andy. Sí, lo primero, darle otra vez las gracias por aquel tiempo que me concedió en el circuito de Monza y preguntarle que estuvo de piloto de prueba, como ha dicho, en Virgin, y me gustaría preguntarle qué es mejor, si mantenerse en la Fórmula 1 ahí como piloto de prueba y esperar la oportunidad de ser titular, o decir, mira, marcho a otras categorías y conseguir un palmarés como el que tiene. Y a esto me gustaría añadirle, antes que mencionó los rallies, si se ha planteado en un futuro hacer alguna prueba de off-road. Arturo, perdona, es que no sé qué ha pasado, se me ha ido el móvil, no sé si me escucháis ahora. Sí, sí, te escuchamos, Andy. Perdona, es que tengo un límite de tiempo en las redes sociales y entiende que esto son redes sociales. Esta llamada, Estas son cosas de directo. Perdonar, No te preocupes. No sé dónde me he quedado, pero vamos, ¿Oíste la pregunta última de Manu Jesús? ¿No lo has oído? Sí, no. No, pues Manu, por favor. Sí, decía que estuviste, como has dicho, de piloto de prueba en Virgin, en Fórmula 1, sí. Y ¿qué es mejor cara a un piloto que tiene, como tuviste tú cuando estuviste en Virgin, toda la carrera por delante? ¿Es mejor esperar en Fórmula 1 a la espera de esa oportunidad o moverse una categoría y obtener un palmarés como el que tiene hoy día? Y añadirle también, si te has planteado, ahora antes que hablaste de rally, de hacer alguna prueba off-road. No, la verdad es que el mundo de rallies, a pesar de que me toca muy de cerca, porque mi equipo, como sabes, M-Sport es un equipo campeón del mundo de rallies y aparte de, pues lleva también el programa oficial de Bentley, con lo cual yo ahora desde hace 5 años estoy mucho más apegado al mundo de los rallies. Lo único que me gustaría es probar un World Rally Car o un R5 y por divertirme y hacer una prueba, pero no me planteo dedicarme o hacer esto en un futuro, por lo menos a día de hoy. Creo que con la edad que tengo en circuito todavía me quedan unos cuantos años y me gustaría seguir haciendo GTs y probar, pues a lo mejor en un momento dado hacer algo de prototipos tipo DPI en IMSA o el MP2 o el MP1 si surgiera una oportunidad, porque al final toda mi vida he corrido en monoplazas y el prototipo, el MP1 por ejemplo, es prácticamente un Fórmula 1, un GP2, está entre medias, ¿no? Y yo creo que es para, digamos, en lo que he ido bien toda la vida. Entonces, siendo joven todavía podría optar a eso, pero si siguen pasando los años, pues al final me haré un especialista en los GTs. Y luego la pregunta de la Fórmula 1, si te he entendido bien, es si es mejor quedarte de tercer piloto o correr en alguna otra categoría. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí, esperando ese posible hueco de piloto titular. Claro, la espera se hace muy larga. O sea, el problema de ser tercer piloto es que el piloto de carreras tiene en la sangre el competir y estar ahí simplemente esperando a tu oportunidad, la oportunidad no llega. O sea, no llega a no ser que tengas muchísima suerte. Yo, por ejemplo, en mi caso fue el año que Timo Glock y Lucas Di Grassi eran pilotos titulares y yo me acuerdo que prácticamente no teníamos relación porque para ellos yo era una amenaza. Es decir, el estar ahí en el equipo, ellos tenían claro que yo lo que quería era su asiento. Entonces es una relación muy incómoda, ¿no? Tenía que hacer muchísimo simulador, no probaba el coche, entonces llega un momento donde pues ya no quería estar allí, porque al final a mí lo que me apetece es serle útil al equipo, subirme al coche, competir y tal. Entonces ser tercer piloto hoy en día en Fórmula 1 yo no le veo mucho sentido. Está muy bien porque eres piloto de Fórmula 1 y tienes a la prensa y vas a los grandes premios, y yo en esa época hacía televisión con Lobato y bueno, me lo pasé muy bien, una época fantástica, pero para mí el cambio a los GTs ha sido sin duda un acierto por mi parte y un momento en el que pues se me iluminó una luz y tuve una oportunidad, la cogí y mira, ahora mismo los GTs están pegando muy fuerte y están en un momento muy bonito, ¿no? Sí, ya por último, preguntarte por qué te parece la Fórmula 1 actual y por aquel incidente de Vettel y Hamilton, que mucho se ha hablado estos días. Más o menos, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre ello?
Bueno, la Fórmula 1 actual, yo creo que es complicado darte una respuesta neutral. Yo creo que el hecho de haber perdido ciertas cosas, ¿no? Aspectos como, por ejemplo, el sonido, los motores V10 o V8 que yo tuve oportunidad de probar con Toyota y con Williams, eso para un piloto es extraordinario. Por otro lado, también es cierto que ahora mismo, aunque sean V6 y tengan menos de 2 litros y sean motores híbridos con motores y MGQH y AS y no sé qué, complicadísimos de entender para el público generalista, es verdad que a nivel tecnológico son coches extraordinarios y a nivel aerodinámico también, porque ahora mismo están batiendo todos los récords en todos los circuitos. Entonces, creo que a nivel tecnológico está muy bien, que las marcas están haciendo pues eso, mucho hincapié en la parte de la hibridación, etcétera, pero joder, la Fórmula 1 ha de ser máquina y piloto. Es decir, un motor que suene, que corra, que haga vibrar a la gente y un piloto que marque la diferencia. Cuanto más electrónica y más tecnología y más consumo de batería, de ahorro, de no sé qué y variables añadas, yo creo que lo haces muy complejo y le quitas un poco de ese glamour que tenía, ¿no?, la Fórmula 1 antes. Entonces creo que ha perdido, pero creo que también los americanos de Liberty están intentando buscar un poco un término medio para hacerlo más espectacular, ¿no?, y que la gente lo disfrute. Al final, si te fijas, tenemos un poco lo mismo que todos los años. Hay una hegemonía por parte de Mercedes, que han ganado todas las carreras hasta la fecha, que están prácticamente, creo que han hecho todas las poles, ¿no?, al menos la última de Canadá. Exacto, si no me equivoco. Entonces, si te fijas, aunque parece que de repente Ferrari pueda estar, que luego Red Bull en un momento dado, hostia, en un circuito urbano, en Mónaco, tal, no sé qué, pero luego en el fondo termina ganando siempre el mismo. Entonces, falta pues lo que ha faltado muchas veces en Fórmula 1. Y yo siempre digo a la gente, no te olvides, la era Schumacher fueron 7-8 años de dominio absoluto de Ferrari. La era de Renault fueron 2 años en los que, gracias a Dios, había Ferrari para vivir ese duelo tan bonito, que por eso yo creo que Fernando cogió un nombre como el que cogió, ¿no?, por plantarle cara a Michael Schumacher con un Ferrari. Pero el Renault era un cochazo, porque tanto Trulli como Fisichella estaban ahí, aunque no hacían el papel de Fernando, pero oye, hacían también sus top 3 y estaban adelante, ¿no?, con lo cual era un buen coche. Y luego, pues, si te vas más hacia atrás todavía, la era McLaren, la era Williams, en fin, siempre ha habido un claro dominador en Fórmula 1. Esto no se puede cambiar, pero creo que deberían plantearse pues lo que dice Hamilton, el hacer una categoría más de piloto y menos de ingeniero, eso desde luego. Y luego, en cuanto al incidente de Vettel y Hamilton, pues no sé qué decirte. Mira que es fácil, ¿no?, para mucha gente, o sea, está como dividido, ¿no? Hay una parte que dice que claramente es culpa de Vettel y que no se podía meter en la línea de Hamilton y que eso es intolerable y tal, y hay otra parte que dice que, oye, que Vettel pues no tenía dónde ir. Entonces yo, fíjate que como piloto, y habiendo corrido en monoplazas muchos años, entiendo a las dos partes. Porque mira, por un lado, si tú te vas largo en una chicane como esta de Canadá y vuelves a la pista, lógicamente vuelves intentando perder el menos tiempo posible. Pero el reglamento dice que si tú te sales de la pista, has de reincorporarte de una manera segura, ¿vale? Entonces, claro, Vettel entiende que para incorporarse de una manera segura ha de atravesar la pista y volver a la trazada, porque es poner los neumáticos rectos, no sé si me explico. O sea, si tú te intentas incorporar y piensas, no, es que viene Hamilton, voy a quedarme por dentro, te das contra el muro, porque el coche viene con las ruedas sucias y no puedes meterte en la pista por dentro cerrado con la trayectoria, no sé si me explico. Sí. O sea, no es tan fácil decir, no, ahora bajo la velocidad, me quedo a la izquierda, que pase Hamilton por la derecha tranquilamente, yo me he equivocado, pobre de mí. El tío volvió a pista diciendo, voy a minimizar el error, y yo creo también que cuando vio a Hamilton por la derecha, dijo, espera, que voy a ir un pelín más a la derecha y así puedo para que no quepa por aquí, ¿sabes? O sea, Andy, una pregunta. Esto pasó en Canadá, me refiero, con el muro al lado y demás, pero esto pasa en Paul Ricard y me refiero, no hubieras perdido o sea, no hubieras tenido mayores problemas, me refiero. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que es un incidente que ha dado mucho que hablar por las circunstancias, ¿no? Circuito urbano, un momento en el que Vettel necesitaba esa victoria y todo el mundo quería que ganara Vettel, bueno, todo el mundo, mucha gente quería que ganara Vettel para darle un poquito de caña al campeonato y un aliciente. O sea, creo que se ha producido en un momento en el que se ha creado mucha controversia por eso, ¿no?
y porque, bueno, es una acción difícilmente juzgable, pero también creo que se ha pasado mucho la gente con Emmanuel Epirro, 5 veces campeón de Le Mans, un gentleman ahí donde los haya, además es amigo mío, y me parece fatal que la gente despotrique de esta manera contra un steward que al final hace su trabajo, que es juzgar los hechos según su experiencia, conocimiento y aplicando el reglamento. Y oye, la decisión te puede parecer bien o mal, pero hay que respetar a la gente que la toma, ¿no? Es como un árbitro en un partido de fútbol. Pues, y Andy, respecto al comisario, es ferrarista, dicho por él. Bueno, por supuesto que sí, italiano, ferrarista, o sea, un tío que está en Fórmula 1 y que tiene un trato con Ferrari desde hace muchos años. O sea, él no toma una decisión, digamos, movida por su sentimiento, todo lo contrario, ¿no? Es más un tema de, oye, yo creo que lo correcto es esto, y Emanuele, si tiene algo, es que es un señor, o sea, nunca haría algo que fuera a perjudicar su imagen, ni su esto por un tema de orgullo, no sé si me explico, o sea, es un señor. Entonces, bueno, es un 50-50, una circunstancia. Yo, si fuera el comisario de carrera, y lo he sido para la Fórmula E en 4 ocasiones, y he tenido este tipo de situaciones en circuito urbano y tal, yo siempre intento juzgar la parte deliberada del piloto. Es decir, tú pierdes el control del coche porque te has salido, pero mira, el primer error es que, o sea, lo primero que has de admitir es que te has salido. Y te has salido porque te venía presionando Hamilton, porque como en Alemania el año pasado, es decir, solo no te sales, ¿sabes? Entonces, si te has salido es que has cometido un error. Si has cometido un error, puede ser que ese error te pueda costar la carrera, como pudo ser el caso. Si tienes el muro para resguardarte de Hamilton, aprovechas, que es lo que hizo Vettel. He cometido un error, bueno ya, pero me he salido, joder, pero tengo que volver a pista, de alguna manera tendré que incorporarme. Bueno, sí, a ver, hay maneras y maneras, y yo creo que ahí rozó un poco el límite, pero por otro lado, también creo que no tenía mucho a dónde ir. Entonces yo, sinceramente, a pesar de ver todo esto, lo habría considerado un lance de carrera. Pues ahí, ya pero está. Claro, es mi opinión. Claro, ¿sabes? Pero aquí opinión tenemos todos y creo que aquí opiniones divididas. Así que bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Muchísimas gracias, Andy. Te deseamos toda la suerte del mundo para Spa, que es la próxima carrera. Correcto. Y nada, pues a ver si se puede al final del campeonato estar ahí luchando por ganar la victoria. Bueno, vamos a ver, Spa es la carrera que decide el campeonato porque suma 3 veces. En Spa se suma puntos a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas. Entonces es importante estar ahí entre los 3 primeros durante toda la carrera, precisamente para pegar un salto en el campeonato. Ahora mismo estamos sextos, me parece, o séptimos, y si hacemos un buen resultado en Spa podríamos perfectamente luchar por el título. Entonces se jugaría todo a una carta en Montmeló, que es la carrera de casa, o sea que fenomenal. Y con el tercer puesto en Sonoma también ayuda. Sí, en Estados Unidos vamos muy bien porque solamente hemos hecho podiums en América. Hemos ganado 2 carreras, hemos hecho de 3 carreras 5 podiums, porque son, digamos, citas dobles, o sea, hemos hecho 6 carreras en total y hemos hecho 5 podiums y una carrera en la que no terminamos por un problema, no sé si os acordáis, el repostaje famoso de que el coche salió ardiendo y tal. Sí. Pero bueno, es curioso que salga más esa imagen que luego cuando pisas un podio, pero es que es lo más deprimente del periodismo. En España, mira, yo la parte, digamos, vuestra del Tamburello y del podcast, me parece una idea fantástica, y cuando me hicieron la entrevista en Monza y me explicaron un poco el formato del Tamburello y de todos los apasionados del motor, que pues tenéis diferentes trabajos, ¿no? Pues uno es ingeniero, el otro es periodista o está empezando, se está iniciando, el otro está estudiando pero le encantan las carreras y vive en Milán y entonces aprovecha para ir a Monza. A mí este formato me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque al final sois gente formada, sois gente a la que le gusta mucho las carreras, en su mayoría también joven, que apoyáis al automovilismo y que además habláis de otras categorías, no solamente de Fórmula 1, ¿no? Entonces, para mí eso se merece mucho respeto porque falta mucha cultura, como sabéis, en España del automovilismo en otras categorías también, no solamente en la Fórmula 1, y que haya gente como vosotros que lo apoye de esta forma, siempre me tendréis a vuestra disposición para hablar con vosotros y creo que es muy necesario, ¿no? Que haya muchos más podcasts como el vuestro y que haya mucha gente pues que
lo apoye, que lo siga y que lo viva y que lo disfrute, porque al final el motor tiene eso, ¿no? Que engancha y que es una afición muy bonita y que ojalá haya mucha gente más como vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Andy. Y sí, invitado estás para cuando quieras volver. Nosotros aquí tenemos un hueco para ti. Yo, Andy, para terminar, quiero decirte que muchas gracias por responderme cuando hablamos por Instagram, cuando hablamos por el circuito. Hace falta más gente así en el motorsport, la verdad, que tenga los pies en la tierra, y ojalá algún día podamos trabajar juntos. Sería un placer. Pues seguro que sí, Arturo. Ya sabes que la vida da muchas vueltas y yo siempre necesitaré un ingeniero y tú siempre necesitarás un piloto. O sea que ya veremos si el destino nos cruza en algún momento, y hay muchos ingenieros, como tú sabes, muy muy buenos, españoles, por el mundo, como el programa de televisión, pero trabajando en las carreras. En M-Sport también tenemos dos ingenieros españoles trabajando en la parte, digamos, de diseño del coche, tanto del Bentley como el coche de rally. O sea que hay mucho nivel y hay mucho técnico especializado y gente muy preparada en España, y hay que intentar que haya más. Pues nada, ya a ver si ya está fuera de línea o sigue por aquí. Andy, Sí. no sé si te da tiempo, es que tengo una pregunta que siempre me he hecho mucho y no sé si te dará tiempo a responderla rápidamente. Sí, claro. ¿En qué consiste la preparación física de un piloto de carreras? Pues depende mucho de la disciplina, pero yo ahora corro en GTs. Cuando corría en monoplazas era más muscular por todas las fuerzas G, por la aerodinámica y demás. Entonces trabajaba mucho más el cuello, la parte, digamos, de trapecio, espalda, era más muscular, más de pesas y menos quizás de cardio. Las carreras eran cortas, de 45 minutos y tal. Ahora que hago carreras muy largas, sobre todo resistencia. Entonces es mucha bicicleta, hay gente que le gusta salir a correr. Yo no, yo correr no me gusta nada. Entonces monto en bicicleta, nado. Lo hago otros deportes, en invierno pues esquío, en verano hago kitesurf y tal, pero juego al tenis, hago disciplinas variadas, y luego intento hacer 3 días a la semana entreno en el gimnasio para fortalecer músculos importantes que me hacen falta para el coche, pues hombros, espalda, y mucho, sobre todo la parte lumbar. La gente esto no lo sabe, pero el piloto sufre mucho, sobre todo en la parte, digamos, del culo, propiamente dicha, porque las frenadas son muy fuertes. Entonces yo freno con el izquierdo, la mayoría de pilotos hoy en día lo hacemos, y entonces se nos carga mucho el piramidal. Entonces el entreno también, pues sentadillas, típicos ejercicios que hacen las mujeres en el gimnasio para ponerse, digamos, el culo más fuerte, pues también son importantes para el piloto, ¿no? Entonces, bueno, es un entreno variado, en el que la verdad es que combinamos un poco de todo, pero sí que te digo que somos tíos muy deportistas y tías, y que al final nos preparamos muy a fondo sobre todo para carreras como Spa, que son 8 horas. No duermes prácticamente, y son 8 horas subida al coche a fondo, por la noche, por el día, con la lluvia, con el sol, con la puesta, con el amanecer. O sea, es que hay 1000 condiciones y tienes que estar sobre todo de mente muy fresco, y para estar fresco de mente has de estar fuerte de físico, ¿no? Pues lo que les va a tocar este fin de semana también a los 186 pilotos que van a dar la salida ahí en los 62 coches que van a dar la salida en Le Mans, que además va a competir, no sé, creo que tiene amistad cercana, ¿no?, con Miguel Molina, o sea que sí, nos jugamos el campeonato en América, o sea que si no, y me llevo muy bien con él. Entonces no es amistad. No, pero sí, que compite Miguel Molina, compite también Antonio García, que también es amigo tuyo, y también de Fernando, que compitió con Fernando en el karting. Sí. ¿Y a ti te gustaría correr? Por supuesto que sí. Sí, las 24 horas de Le Mans están en mi lista de cosas por hacer. Entonces yo, bueno... También en la mía, Andy, si quieres, ¿eh? Bueno, yo veo la de muchos, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que quiero es centrarme, intentar ganar las carreras en las que corro ahora mismo, que son pues en Spa, en Bathurst, en carreras así grandes. Me encantaría correr las 24 horas de Nürburgring también, y por supuesto intentar ganarlas. Y Le Mans es algo que
me carcome desde hace tiempo y sí, lo voy a intentar, por supuesto que sí. Espero que el año que viene a ver si puedo negociar algo y estar allí, me encantaría. A ver, si Jan Magnussen está con los años que tiene allí... Sí, pero el tío va a toda leche, ¿eh? No te olvides sí. El otro día hablé con Antonio y le pregunté, le digo, bueno, ¿que cuándo se retira el abuelo? Y me dice, el abuelo va muy deprisa, Andy, o sea, que por ahora le queda tiempo todavía. Le queda bastante. Así que ya, sí, vamos a ir cerrando la entrevista, que si no aquí nos alargamos demasiado. Muchísimas gracias, Andy, gracias por dedicarnos este gran rato que has estado con nosotros. Y eso, muchísima suerte en Spa, solamente te estaremos viendo. No sé el resto, pero yo por lo menos sí. Y nada, hasta que la próxima vez que vuelvas a estar por aquí o coincidamos en algún circuito o lo que sea, pues encantado de haberte conocido y cuando quieras puedes venir. Igualmente. Fenomenal, pues seguro que sí, que volvemos a hablar y si queréis para final de año pues organizamos otra llamada y comentamos.